¿Qué pasaría si aceptamos la realidad como es y no como la sentimos? Y si muchas de nuestras preocupaciones no se basaran en la realidad. Hoy, en este espacio de Luz de la Vida, vamos a descubrir cómo es pensar con objetividad, porque mirar los hechos como son puede cambiar la forma en que pensamos, en que discutimos, en que tomamos decisiones todos los días. Les damos una cordial bienvenida, queridos amigos, a este espacio de la Luz de la Vida. Agradecemos muchísimo a don Oscar Maima, a don José Lobón, a Juret Dulch, Mariana Messier y Giovanna Cajacuri, que siempre nos están apoyando allí con toda la parte técnica para que este espacio de la Luz de la Vida llegue hasta ustedes. Hoy en la Luz de la Vida tenemos un tema muy importante que es el principio de objetividad. Por eso nos acompaña el día de hoy desarrollando esta serie de Saber para Creer, Creer para Ser Feliz, la hermana María Esther García, quien, como ustedes saben, es la directora ejecutiva de MS Perú y le damos la bienvenida. Gracias, don Henry. Vamos a pedirle a nuestros técnicos que nos quiten la reverberación que tenemos en el audio. Muchísimas gracias. Ahí nuestros técnicos siempre a punto. Vamos a explicar el principio de objetividad porque acabamos el programa de ayer diciendo que estas cuestiones que vamos a tratar, intentando desmantelar estos prejuicios que hay contra la fe, a veces se han generalizado en la sociedad y es difícil que nosotros vayamos contracorriente. Entonces empezamos a admitir dentro de nosotros ciertos clichés de creencias erróneas, sin prueba ninguna, sin ningún razonamiento, y esas falsas premisas se empiezan a repetir y a repetir y a repetir, de manera que acabamos creyéndonoslas, pero no tienen ningún argumento, ninguna base científica. Decíamos ayer, por ejemplo, explicábamos esto de que la gente cree que la ciencia y la fe están en oposición o que la fe es una adhesión ciega, sin razonar, sin pruebas ningunas a la revelación, pero que la ciencia sí tiene pruebas y que por lo tanto entonces la religión a nosotros nos condiciona, pero la ciencia es la que nos libera porque nos da la realidad y la verdad de las cosas. Eso es incorrecto y vamos a, poco a poco en el desarrollo de esta serie, vamos a desmantelarlo. También decíamos esta creencia errónea de que se cree que la mayoría de los científicos son o han sido ateos. Vamos a demostrar que no. La de los milagros, por ejemplo, que se dice que no han existido o que ni siquiera pueden existir y que son leyendas piadosas que la Iglesia inventa pues, para tener adeptos y para captar personas. En fin, si nosotros creemos todas estas cosas o algunas de ellas, ¿no? Todavía tenemos solución si estamos dispuestos a poner nuestra mente en blanco y a aprender a razonar, como decíamos ayer, tener esa mente de aprender a razonar. Si no estamos dispuestos a abrir nuestra mente a la verdad, pues quizá este programa no va a hacer el efecto que nosotros buscamos y deseamos. Pero bueno, si deseas continuar con nosotros, pues yo te invito a que lo hagas con sinceridad, a ir razonando junto a nosotros, a revisar las fuentes que nosotros te damos para que tú puedas admitir y darte cuenta de la realidad de estos conocimientos para que entonces tu fe se fortalezca. Obviamente nosotros también podríamos estar condicionados. De repente nuestras fuentes podrían ser erróneas. Bueno, todos debemos ser conscientes de que esto puede suceder. Por eso, todos, ustedes y nosotros, siempre debemos esforzarnos por mantener siempre la objetividad, por buscar las fuentes fidedignas, las primeras fuentes. Entonces, bueno, ustedes mismos al final de la serie pues juzgarán si nosotros hemos cumplido nuestro objetivo. Entonces, si vamos a buscar la verdad, todos, ustedes y nosotros, tenemos que empezar por este principio que tiene el título de nuestro programa de hoy, el principio de objetividad, que nos dice una cosa muy sencilla. La verdad solo es una, o deja de ser verdad.
no puede haber muchas verdades, es una contradicción, es como decir un círculo cuadrado. Yo tengo mi verdad y tú tienes tu verdad, eso es decir, yo tengo un círculo cuadrado. Eso no existe, es un absurdo. La verdad, por el hecho de ser verdad, solo es una. Vamos a hacer desde el principio un apunte. En las cuestiones fundamentales, en las cuestiones existenciales. Obviamente, si tú tienes una receta de cómo hacer el ceviche, tan popular en Perú y tan rico, y yo tengo otra receta, las dos recetas son válidas. A ti te gusta la tuya, a mí me gusta la mía. Y mira, lo importante es que los comensales queden satisfechos de la receta. No es una cuestión fundamental, no pasa nada. Ahí no hay una verdad objetiva que estamos defendiendo, no hay nada que argumentar, porque sobre gustos no hay nada escrito, ¿no? Puede haber opiniones, hay cosas que sí son opinables, pero en las cuestiones fundamentales la verdad solo puede ser una o inmediatamente deja de ser verdad. Por lo tanto, el principio de objetividad es el principio que nos dice, primero, lo anunciábamos al principio de la serie, en estos primeros programas, que el hombre sí tiene capacidad para conocer objetivamente la verdad. Aquí ya hay un primer momento en que aquellos que niegan, hablábamos de los agnósticos o de los ignósticos, que ya saben lo que es, pues están errados. El hombre sí es capaz, tiene capacidad en su propio razonar. Dios le ha dado esas facultades para poder conocer objetivamente la verdad. Lógicamente, si hay una persona o un grupo de personas, o hablemos incluso de una nación que está regida, gobernada por personas que niegan por principio que se puede conocer la realidad, ¿hacia dónde vamos? No hay nada que hacer. Nos estamos cerrando un principio fundamental que es el principio de objetividad. Si una persona también con la que estamos hablando, se lo decíamos ayer, esta serie les va a ayudar mucho a poder razonar y ayudar a desmantelar prejuicios sobre la fe, pero si se encuentran con una persona que niega la capacidad de conocer la verdad, primero no se está comportando de una forma lógica, porque esa persona seguramente está opinando en contra de la fe. Entonces, si él mismo niega que somos capaces de conocer la verdad, yo podría decirle perfectamente que sus opiniones son erradas, porque no podemos llegar a conocer que esas opiniones suyas sean correctas. No sé si me explico. Sí, hermana, justamente estaba pensando ahora, ¿no? Me parece que esa claridad que usted da en cuanto a eso que la verdad es solamente una y como a ese criterio objetivo que nosotros los seres humanos por naturaleza, quiero poner un ejemplo, cuando vemos un gato, todos estamos viendo un gato. Y yo puedo tener opiniones a partir de eso, si yo quiero que sea gato, si no quiero que sea gato, y eso me va a hacer que esté en la verdad o que no esté en la verdad, pero eso ya es una interpretación sobre un hecho objetivo y es que con nuestros sentidos estamos captando que eso es un gato, ¿no? Yo lo digo porque uno escucha a veces por allí corrientes cuando dicen, no, pero sí, nosotros hemos dicho que eso es un gato, pero eso para mí es un perro, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es mi verdad y usted tiene que respetarla. Entonces, claro, ante tipos de argumentos de esos, yo le quería preguntar justamente ahí como que hay una total contradicción de esa verdad objetiva, ¿no? Así es decir, por eso nosotros, lo primero, hemos venido diciendo estos días, no hay que tener miedo a enseñar esta verdad y nosotros a creerla, porque es tan lógico que exista una verdad objetiva que aquellos que dicen que no, realmente no son sujetos dignos de credibilidad. Lo estamos viendo ahora. Esa persona que dice que no es capaz de conocer la verdad o que no existe una verdad objetiva, está incurriendo en la más clara contradicción en sí mismo, porque él a su vez me está diciendo opiniones o él mismo diciendo eso está afirmando una verdad. Bueno, que dice él que es verdad, pero como él mismo dice que no podemos llegar a conocerla, por lo tanto su argumento es absolutamente insostenible.
Entonces, se llega a este absurdo. Es como aquel que dice todo es subjetivo, o todo es relativo. Claro. Tú mismo estás afirmando algo absoluto, utilizando la palabra todo. Luego tú mismo estás llegando a una contradicción. Desde luego, no se va a poder construir nada, ni filosóficamente ni materialmente, en una persona, o como digo, incluso en un pueblo, en una nación, si está negando la capacidad de conocer la realidad, de conocer la verdad. Obviamente, entonces, como digo, esta capacidad de conocer objetivamente la verdad y la realidad se refiere siempre a cosas fundamentales. Las cosas accidentales, por eso a veces en cosas accidentales nosotros sí podemos, por ejemplo, ceder. Mira, pues que tú dices que queda mejor el azul y a mí me gustaría el verde. No es algo sustancial, es algo accidental. Está bien, no pasa nada. Pero como dice usted cuando hablamos de hechos, bueno, por ejemplo, pues ese es un gato, ¿no? Y tú me dices que ves un perro. Es un hecho. No, dijéramos que ahí no hay nada que hablar. Entonces, mm, este principio es con respecto a las cosas fundamentales, y en esas cosas fundamentales no puede haber punto de vista mío o tuyo. Eso de tu verdad y mi verdad. Claro, y fíjense otra cosa que vamos a desmantelar de estas personas que dicen tú tienes tu verdad y yo tengo la mía. Supongamos un ejemplo muy tonto, no sé, muy sencillo, ¿no? Pero un poco simpático. Supongamos que yo he comprado un ticket para un teatro y tengo mi asiento, ¿verdad? Nos dan a cada uno un asiento. Y yo llego a mi asiento y me encuentro con una persona sentada en ese asiento. Pues yo me voy a enfadar y le voy a decir, bueno, o quizá educadamente, le voy a decir, perdone, usted está en mi sitio, ¿ya? Y si a mí esa persona me alega, no, esa es tu verdad, pero yo tengo mi verdad, perdóneme, yo le muestro el ticket, yo le muestro algo objetivo, algo real. Aquí dice número 48 de asiento y este es el número 48. Le estoy demostrando que usted está sentado en mi sitio y ahora mismo se levanta y se pone en el suyo. Esto, que parece una tontería y realmente que es una cosa muy, muy trivial, pero nos demuestra, no es tan trivial, porque fíjense, vamos ahora a poner esto en una cosa muchísimo más importante. Todos hemos conocido el ejemplo de Hitler, por ejemplo. Él pensaba, era su verdad, que la raza aria era superior a las demás. Y esto tuvo una consecuencia. Él pensaba que entonces esta raza aria, como era superior, era la raza perfecta, tenía que imponerse a las demás. ¿Ustedes saben cuántos millones de personas costó el que Hitler pensara que esa era su realidad y su verdad? 60 millones de personas muertas por él pensar que esta era su verdad. Luego, esto de mi verdad y tu verdad tiene sus consecuencias. Como digo, no, en una cosa pequeña, lo hemos visto, en la butaca de un teatro, es fácil arreglarlo, demuestro que esa persona está equivocada. Pero ¿qué pasa cuando es el dirigente de una nación y subyuga, ¿no? Por su quizá poder carismático, atrayente, a muchísimas personas que lo siguen como casi de forma ciega, sin razonar que esa premisa que esa persona está argumentando es errada? Pues detrás de todo eso hay un costo muy grande de millones de personas. Así es, Entonces, hermana. Estaba claro, y ante un hecho como tan claro y tan objetivo. Sin embargo, quiero hacerle una pregunta porque en una de las preguntas que hicimos al principio del programa, y si muchas de nuestras preocupaciones no se basaran en la realidad, estaba pensando ya un poco más a nivel interior, ¿no? Tantas preocupaciones que tenemos los seres humanos, preocupaciones de todo índole, porque hacemos una interpretación interior muy subjetiva de cosas que tal vez en la realidad no son así. A veces cuando, no sé, en una situación X, yo supongo que esa persona, no sé, está pensando algo de mí.
porque me dio la impresión de verle, no sé, en su rostro, en sus gestos, que estaba pensando algo de pronto contrario a mí. Y yo me hago una idea de eso y me entra una preocupación. Estoy poniendo solamente un ejemplo. En Ujú. ese sentido, creo que ocurre muchísimo en la cotidianidad, tipos de interpretaciones así que no nos dejan ser objetivos, ¿verdad, hermana? Claro, en este caso no son cosas sustanciales, decíamos, entonces, eh, pero si nosotros nos acostumbramos, primero en este caso es más bien un control de emociones. Tenemos que trabajar en controlar nuestras emociones, lo que se llama ahora, que también está muy de moda, la inteligencia emocional, que lo que nos enseña es a controlar nuestro pensamiento para entonces controlar nuestras emociones. Si yo tengo una percepción negativa de una realidad, esta persona ha pasado y a mí me ha parecido que me ha mirado mal, lo que tengo que hacer es contrastarlo con la realidad objetiva. Bueno, le puedo preguntar, ¿hay algo que te haya molestado de mí? Entonces yo, contrastando con la realidad, si la persona me dice, no, 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 es que me estaba picando el ojo, me dio el sol, debo creerle. Muy bien. Una cosa tan sencilla. Y debo entonces aprender a cambiar mi pensamiento para poder entonces controlar mis emociones, darme cuenta que pueden ser subjetivas. Entonces, si yo genero un hábito, es decir, las personas somos subjetivas, no hay una objetividad, como digo, por eso hago esta distinción, es importante. En las cosas fundamentales no puede haber opiniones. Las verdades, lo que son los dogmas de fe, hoy en día pues no gusta el dogmatismo. El dogmatismo no hay que verlo como una cosa autoritaria, impuesta, que nos limita, sino como una realidad que existe, a la cual yo me adecuo y que eso me hace feliz, porque es lo que existe. Ir en contra de la realidad nunca me va a hacer feliz. Pero, de hecho, pues en los seres humanos nuestras decisiones suelen estar mezcladas, ¿no?, con subjetivismo. Si nosotros aprendemos, más bien reconocemos, admitimos que eso es así, eso me enseña, o sea, yo puedo ir generando un hábito a través de un ejercicio que es, bueno, cuando yo tenga una percepción de las cosas, voy a intentar contrastarlo con la realidad. Pero en este caso, pues es fácil porque, bueno, la otra persona me dice eso y yo le creo. Nosotros vamos a una cosa como más, esas verdades sustanciales, existenciales, que los subjetivistas quieren negar, ¿no?, y quieren poner todo como relativo. Como vuelvo a decir, el subjetivista en realidad se contradice a sí mismo cuando dice que todo es subjetivo, porque quiere que su premisa sí sea objetiva, ¿no? Entonces Claro. quiere que le creamos cuando él dice eso, pero su misma premisa, como se asienta en algo objetivo para poder afirmarla, pues ya él mismo se contradice. Entonces, con personas que encuentren, ustedes lo primero que tenemos que generar a través de esta serie es un gran amor a la verdad. Y esto hay que pedirlo, porque como digo, dentro de nosotros, pues hay subjetivismo, hay intereses, hay de repente a veces se nos cuelan algunas intenciones no tan honestas. Entonces siempre tenemos que pedirle al Señor, Señor, que yo ame la verdad, que por encima de mis intereses, del querer quedar bien, del querer tener razón, siempre ame la verdad y esté abierto siempre a encontrar esta verdad. Entonces, primero yo tener mucho amor a la verdad, pedirlo siempre al Espíritu Santo, a la Santísima Virgen. Y después, cuando me encuentre con una persona que es muy subjetivista, va a ser difícil el diálogo a no ser que esa persona se abra a la verdad. Pero si no, incluso son personas de poco crédito, a los que realmente no hay que hacer mucho caso ni tampoco gastar mucho tiempo en ellos si se cierran y se mantienen en ese subjetivismo. Porque, vuelvo a decir, ¿cómo hacer caso de lo que dice una persona subjetiva si él mismo me está afirmando que al ser subjetiva, las cosas que él dice puede que sean o puede que no sean? Claro. Porque el subjetivismo es así. Tú crees una cosa, yo creo otra, ¿no? Entonces, pues lo mismo que tú estás afirmando, puede ser que sea o puede ser que no. ¿Cómo voy a considerar incluso que esa persona exista? Yo podría decirle, mira, si tú dices que todo es subjetivo, a lo mejor tú no existes. Y yo tengo otra, resulta que estoy viendo otra cosa, ¿no? A lo mejor tú eres un fantasma, ¿no? Porque como todo es subjetivo, ¿ven cómo es muy fácil desmantelar
las cosas que no están fundamentadas en la verdad, en la realidad, Claro. simplemente es tener un poquito de argumento y de conocimiento. Y vamos a Hermana, poner, sí, no, perdóneme que le interrumpa, ya nos quedan allá unos minuticos hacia el final y no me quería quedar sin hacer una pregunta. Tal vez alguna persona que nos escuche, una ama de casa, un padre de familia, se pueda estar preguntando, bueno, ¿yo cómo puedo como papá y como mamá enseñar la objetividad a mis hijos, ¿no? ujú, Sobre todo cuando hoy en los medios de comunicación, como usted mencionaba hace un rato, digamos, se ve tanta emotividad, parece que las verdades son más emotivas que objetivas. ¿Cómo podría ser un papá y una mamá para empezar a enseñar en pocos minuticos algunas, de pronto algunas claves para que con sus hijos y ellos mismos puedan verdaderamente empezar a vivir esta objetividad que, pues, qué duda cabe que va a hacer bien a cada persona y a la familia? ujú. Pues mire, don Henry, nuestros queridos oyentes, con ejemplos tan sencillos como los que hemos dado. Este ejemplo de la butaca. Este ejemplo que estamos diciendo, bueno, hijo, si a ti te han enseñado en los medios de comunicación que todo es relativo y subjetivo, pues a lo mejor esos mismos medios quizá no existen. A lo mejor estás escuchando tú una voz interior que realmente es una alucinación. Entonces, se llega a tantos absurdos que de forma muy fácil es entendible para una persona que tiene un poco de razonamiento. Podemos poner un ejemplo también, ya verán, muy simpático. Eh, Vamos a ver si esa persona que valora tanto la subjetividad, de repente, ¿qué pasaría si le robaran la cartera? Ah, a lo mejor ahí se le acaba la subjetividad, ¿no? Y sale corriendo detrás del ladrón y empieza a decir, hey, que esa cartera es mía y no me la puedes robar. El ladrón le podría decir, no, esa es tu verdad, pero mi verdad es que esta cartera es mía porque yo la quiero o la necesito. ¿Verdad que ahí se nos acaba la subjetividad? Por lo Totalmente. tanto, por lo tanto, los subjetivistas o los relativistas, ¿no? Que hacen tanto alarde de que todo es relativo y todo es subjetivo, lo son para aquello que les interesa. Pero para otras cuestiones, sobre todo, si tocan su bolsillo, como digo, son muy objetivos. Por lo tanto, vuelvo a decir, esas personas son poco fiables. Eso le tenemos que enseñar a nuestros hijos. Mire, hijo, las personas que quieren por todas, demostrar que todo es relativo, que todo es subjetivo, son muy poco fiables, porque ves, enseguida se les da vuelta y se les hace ver que realmente no son para unas cosas lo que les interesa y para otras no. Por lo tanto, son personas que basan su vida en algo falaz, eh, por lo tanto, son personas de muy poco crédito. Hijo, si tú defiendes la verdad, aunque tengas que ir contracorriente, serás una persona de fiar y debes ser coherente con esa verdad. Y poniéndoles ejemplos tan sencillos como los que hemos puesto, que son entendibles para toda persona de a pie, nos damos cuenta que el principio de objetividad es una base del pensamiento lógico y sin esa base lógica a la cual todos tenemos acceso, porque todos podemos razonar, excepto personas pues, que no eh, tienen una discapacidad o tienen un retraso mental, muy bien, pues Ujú. la naturaleza en esas personas, Dios igual siguen teniendo dignidad, pero no les va a exigir. Pero a nosotros, que nos ha dado esta capacidad de razonamiento, de pensamiento crítico, pues debemos usarlo, porque sin eso no se puede construir nada y tú acabarías siendo un absurdo como lo acabamos de demostrar en cosas, fíjese, tan sencillas. Por lo tanto, en esta serie Absolutamente claro, hermana, muchísimas. lo vamos a ir desmantelando, pero ya van a ver que los castillos que se generan en el aire, basta que uno quite un pedacito, inmediatamente se cae. Muy bien, por eso hacia el final del programa, esta invitación que les vamos a hacer, yo creo que tiene mucha pertinencia con el tema que estamos tocando, porque qué mayor luz nos puede dar sino Dios para que elaboremos nosotros un pensamiento lógico con respecto a la realidad. Así es, porque todo nos viene de Dios. Por eso les invitamos, queridos amigos, a una hora santa por la vida que está organizando Prodeín Provida Cusco todos los cuartos jueves de mes, en este caso el jueves 26 de febrero, de 6 a 7 de la noche. Mayores informes al teléfono 926-444-178 o al 984-706-536. Lugar, calle San Bernardo número 132 en la ciudad del Cusco, hora santa por la vida.
Nos unimos hacia el final del programa a la intención del Papa León en la oración que hacemos por la paz y le pedimos a la Santísima Virgen María. Virgen María, que diste al mundo al príncipe de la paz, guíanos por caminos de reconciliación y amor. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Amén. Amén. Y a la Virgen, en nuestra oración habitual, ponemos en su dulce e inmaculado corazón nuestras intenciones y le decimos: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Amén. Hermana, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.